Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Hoy nos corresponde el capítulo 4. La voluntad del Señor, vamos a tratar de evacuar todo este capítulo. Y como siempre hacemos un pequeño repaso, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los mejores alumnos de Babilonia? Y ahí podemos encontrar que Daniel y sus tres amigos, eh, dice la escritura que fueron hallados 10 veces mejores que los demás alumnos. Pero interesante que cuando el rey tenía una situación, pues él no acudía a ellos para interpretar el sueño, por ejemplo, de la imagen. eh, el rey llamó magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Pudieron estos hombres ayudarle? Definitivamente no. ¿Quién lo hizo? Pues Daniel, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 28, Daniel era uno que decía que era difícil, que era imposible interpretar este tipo de revelaciones. Pero una expresión que me encanta, Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cierto? Entonces, pero hay un Dios en los cielos. ¿Y qué declaró el rey? Tras esa interpretación, vemos en el capítulo 2, versículo 47, que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues puede revelar este misterio. O sea, el rey realmente era consciente de quién era el Dios de Daniel. Y esto es lamentable porque después va y hace una estatua de oro de 27 metros de altura para adorarla, para obligar a las personas a que adoren esta imagen, ¿no? Y lógico, después de una declaración, después de ver quién era ese Dios de Daniel. Bueno, vemos que Sadrach, Mesach y Abednego sabían que realmente Dios era digno de ser adorado y no lo hicieron, ¿no? Capítulo 3, 17 y 18, ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí vemos una convicción impresionante, una decisión de mantenerse fiel ante Dios, aunque costara la vida, ¿no? Pero Dios los protegió del horno y el rey nuevamente hizo una declaración inconsciente, digo yo, aunque era algo real lo que él estaba diciendo, pues el rey no estaba sintiendo eso de corazón, ya lo había hecho antes y lo vemos en el capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Qué pasó? Que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahí una, una, una declaración impactante de un hombre pagano como este rey, ¿no? Pero ahora en el capítulo 4, el rey tiene otro sueño, interesante, tiene un sueño más, Dios sigue tratando con él. Además, él mismo va a contar los detalles de ese sueño, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, empieza ese relato. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es el saludo que está dando Nabucodonosor, pero dice, él mismo dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y quiero resaltar ahí la palabra conviene. Es necesario, es bueno que cuando sabemos quién es ese Dios, antes él había hecho una declaración inconsciente, era la verdad, pero él no estaba sintiendo eso de corazón. Pero aquí dice conviene. Y en el versículo 3 vemos una especie como una doxología refiriéndose al Señor. Y él dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí, bueno, Nabucodonosor está exclamando sobre la grandeza
sobre el poder, sobre la soberanía y sobre la eternidad de ese Dios, el Dios de Daniel. El Dios en este caso, en el capítulo anterior de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí está exclamando de esa manera de ese Dios. Y él continúa su relato. En el versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y aquí veo dos palabras claves en este versículo 4. La primera, tranquilo. Y ese tranquilo habla de seguro, una seguridad que el hombre a veces tiende a tener. Las personas estudian una carrera, trabajan, atesoran algo de dinero y dicen ahora puedo estar tranquilo. Y es más o menos esa la tranquilidad que muchas personas tienen. Y el rey está diciendo que él estaba tranquilo, pero también dice floreciente. Y esa palabra me puede llevar a pensar en la actualidad en lo que es el éxito humano, ¿cierto? En lo que es la prosperidad humana. Entonces, seguridad, prosperidad, estabilidad, equilibrio. Bueno, pues esto puede ser algo peligroso. En el Nuevo Testamento encontramos un hombre que tenía todas estas cosas, que había acumulado dinero, que tenía riquezas, posesiones, y Dios un día le dijo, ¿cómo le dijo? Necio, ¿cierto? Porque dijo, he construido, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y hacía planes en su mente, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y es más o menos, Dios llama a cuentas también, aunque de una manera diferente, en este capítulo a Nabucodonosor. En el versículo 5 al 9, vamos a leerlo rápidamente. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí, ¿quiénes? Otra vez, todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahí vemos nuevamente, una vez más, como tantas hemos visto a lo largo de este libro, que no se llama a Daniel, que no se llama a sus amigos, sino que él llama a su gente. Y podemos pensar en el orgullo, ¿cierto? Como he comentado antes, vemos personas que saben y reconocen que el Dios que nosotros tenemos es un Dios verdadero, que hace cosas maravillosas, que nos ha sacado a nosotros de los vicios, de un mundo, que conocen el pasado nuestro, que conocen nuestras familias, y ellos saben que es un Dios diferente. Pero hay un orgullo ahí, porque ¿a quién acuden? A las imágenes, al dinero, a la religión, a las obras, a su propio comportamiento, cuando realmente saben a dónde deben de acudir. Pero vemos también a un hombre, además de orgulloso, un hombre obstinado, que es obstinado, uno que insiste en algo que sabe que no le está funcionando, que sabe que no es lo correcto además. Pero aquí aparece Daniel, y sin duda, por conveniencia tal vez, él acudió a Daniel. Muy bien. Y luego el sueño es narrado, ¿no? Voy a leer del versículo 10 al 18, que el rey le narra el sueño a Daniel finalmente, ¿no? Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos.
Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos, ¿no? Como un poco contradictorio, como un poco, como decimos nosotros, conchudo el rey aquí, eh, y por necesidad acudió a Daniel, pero ya lo había hecho con aquellos otros hombres que le servían allí en el palacio. Bueno, interesante ese sueño, pero quiero enfocarme en el versículo 17 en el propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, en aquel entonces Dios se comunicaba de muchas maneras. Dice Hebreos 1 que Dios hablaba a los hombres, ¿cómo? De muchas maneras, ¿cierto? En este postrero último tiempo, pues Dios nos ha hablado por el Hijo, tenemos su palabra y aquí tenemos la información que hoy día necesitamos, pero Dios hablaba de muchas maneras según la Escritura. Y en este caso, a través de un sueño. Pero siempre que Dios habla hay un propósito. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando hay un predicador, cuando hay un mensaje donde se abre la palabra de Dios, Dios tiene un propósito. Y esa no era la excepción. Dios tenía un propósito ahí. ¿Cuál era? Versículo 17. Para que conozcan los vivientes. Y ahí se refiere a los humanos, a los seres humanos. La información no es para los animales. La información, Dios habla para que los humanos escuchen, para que entiendan, para que se salven. Y tengo resaltado en mi Biblia esa frase, para que conozcan los vivientes. Ese es realmente el propósito de Dios hoy día. La humanidad debe de saber el Evangelio, debe saber que hay un Dios que gobierna, que hay un Dios que es dueño de todas las cosas. Y en aquella ocasión era el propósito, que lo supieran, que los vivientes conozcan quién era ese Dios. Pero ¿cuál era la información? Dice que el Altísimo gobierna. ¿Cuál era el propósito? Que conozcan los humanos, los vivientes. ¿Cuál era la información? ¿Qué debían de conocer? Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Y siempre que pienso en esto veo los gobernantes, tanto a nivel municipal, departamental, a nivel nacional y aún a nivel mundial, ¿cierto? La Biblia dice que los gobernantes, los reyes se jactan de su poder, de lo que según ellos gobiernan, pero realmente la Biblia nos muestra a nosotros, hermanos, que Dios da el poder a quien Él quiere, ¿cierto? Él tiene sus propósitos y definitivamente no hay nada que se ha salido de las manos de Dios. Eh, pero en el versículo 19 vemos malas noticias. ¿Por qué malas noticias? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, interesante, y sus pensamientos lo turbaron o lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ahí la,
la- las malas noticias de uno que está interpretando algo, ¿no? Recuerdo eh, cuando Dios le habló a Samuel, aún siendo un niño, ya Samuel empezaba a profetizar. Y Elí le dice, dígame, no me encubras nada de lo que Dios te ha declarado, ¿cierto? Y aquel niño le expresó abiertamente lo que Dios había dicho. A pesar de que habían malas noticias para Elí en aquel caso, en este caso, Daniel le dice, mm, dice que el sueño sea para tus enemigos y la interpretación de ese sueño para los que querían el mal del rey. Estos hombres famosos, poderosos, también tienen sus enemigos, tienen sus detractores, tienen personas que quieren verlos muertos, que los quieren ver mal. Y Dios le estaba expresando eh, que iba a permitir cosas en él. ¿Qué pasa? Bueno, eh, del 20 al 23 encontramos la interpretación completa, porque dice, Daniel le dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y ahí él explica en la interpretación qué significaba, ¿cierto? Que era el mismo rey, se había hecho grande, el Señor le había permitido esa grandeza, ese poder, esa fama, dinero, eh, insisto, lo que normalmente los seres humanos buscan, a lo que normalmente los seres humanos constantemente están apuntando, ¿cierto? No es correcto, no es bueno. Dios quiere que estemos buscando conocerle más a Él, que estemos anhelando obedecerle a Él, pero lo normal en una persona del mundo es que esté buscando también estas cosas. No es normal en nosotros, aunque a veces pasa, aunque a veces nos desenfocamos de lo que Dios quiere en nosotros, ¿no? Lamentablemente. Bueno, el versículo 24 veo algo aquí maravilloso. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Una sentencia, pero no cualquier sentencia, una sentencia del Altísimo, del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Y esa palabra se ha repetido a lo largo de este libro, el Altísimo. Una sentencia con autoridad, pero una sentencia también justa, porque la justicia es un atributo también de Dios. Y ahí está, la sentencia del Altísimo. Maravilloso. A veces eh, queremos ver o escuchar una sentencia de un gobierno, de la ciencia, de la academia. Queremos conocer la información que hay, pero la sentencia del Altísimo. Y para nosotros, sin duda, la palabra de Dios, la sentencia, lo que Dios dice a través de su palabra es lo que debe tener importancia. Y quiero avanzar, hermanos, quiero avanzar, porque sigue la interpretación. Nuevamente nos encontramos la idea. En el versículo 17 dice, para que conozcan los vivientes, ¿cierto? Eso está en el versículo 17. Pero dice el versículo 25, ¿qué dice?
que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con todo el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esto es algo, en lo personal me encanta este tipo de declaraciones. Hasta que conozcas. Primero, hasta que conozcan los hombres. Había una información, había un propósito de Dios para con una humanidad, para con las personas que habitaban en aquella época. Pero también la persona que era el hombre más importante terrenalmente hablando, porque era una potencia. Babilonia, recuerden que era una potencia. Nabucodonosor era su rey, era la persona más visible. Bueno, Dios primero quería que la humanidad supiera algo, pero también este hombre que tenía a cargo gobernar, Dios dice aquí, ¿para qué? Hasta que conozcas que el Altísimo, ¿qué? Tiene dominio en el reino de los hombres, pero dice, y que lo da a quien Él quiere. Soberanía, soberanía de Dios, lo da a quien Él quiere. Soberanía y autoridad de parte de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos entonces que Dios tiene poder, que tiene el control, que tiene la autoridad. Nada de lo que hay, hablando de la parte gubernamental, está por el azar, se le salió de las manos a Dios. Lo da a quien Él quiere. Versículo 26, encontramos, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Pero ¿cuándo? Luego que ¿qué? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y también veo algo maravilloso ahí en ese versículo 26, porque Dios lo que está diciendo aquí es que está dando una oportunidad más. Si leemos los capítulos anteriores, la vida de Nabucodonosor, las decisiones de Nabucodonosor, podemos deducir que son decisiones equivocadas, un hombre obstinado, un hombre orgulloso, pero ¿qué? Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Y podemos pensar en la parte espiritual para un creyente, que Dios le ha dado oportunidades de crecer, de conocerle, de obedecer, de servirle, de cumplir un ministerio. Y Dios está ahí esperando, ¿cierto? Pero si pensamos en una humanidad equivocada que ha seguido al príncipe de este mundo, a Satanás, que no se ha arrepentido ante el único y verdadero Dios, ante la obra del Señor Jesucristo en la cruz, pues Dios también es un Dios de oportunidades. La Biblia dice que Él es paciente, que Él espera que las personas lleguen al arrepentimiento. Y podemos pensar en un Dios bueno, bondadoso, en un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Y aún con un hombre como Nabucodonosor, Dios le dio la oportunidad de recibir lo que le iba a venir, porque eso le llegó, pero le dijo que podía reconocer, que eso le iba a pasar hasta que reconociera algo. ¿Y qué era? Que el cielo gobierna, ¿cierto? Dios está dando la oportunidad aún a través de la adversidad. Y creo que lo he comentado, hermanos, muchas ocasiones. La adversidad trae cosas positivas. Y pienso cuando hay un familiar grave en una clínica que ha escuchado el Evangelio. Dios está tratando con esa palabra, con esa persona, a través de su palabra, de los familiares cristianos que le llevan el Evangelio. Pero también puedo entender que la dureza de los corazones es cada vez más grande.
y me viene a la mente algunos familiares, algunos amigos, que el Señor nos ha usado para llevarles el Evangelio, que ha usado una enfermedad para sensibilizar sus corazones y que prefieren morir, irse al infierno, como veíamos la obstinación y el orgullo de un hombre como Nabucodonosor, antes que reconocer a ese Dios verdadero, ¿no? Entonces, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Que si confesares con tu boca. Pero aquí hay algo de entender, algo en la mente, en el corazón, pero reconocerlo, confesarlo, es lo que Dios manda a través de su palabra. Y hasta ahí Dios iba a mantener esa adversidad, lo que le pasó a Nabucodonosor, convertido en una bestia, ¿cierto? Sus uñas largas, su pelo parecía un plumaje, una bestia. Al rocío del sereno de la noche, ¿cierto? Comiendo hierba, y puedo pensar en un animal inclinado, ¿cierto? Eh, en posición de cuatro patas que llamamos, ¿cierto? Postrado en el suelo, con sus pies, con sus manos en tierra, postrado totalmente. Y quiero pensar humillado. Y no humillado porque algo pasó por coincidencia, no, no, no. Humillado por el trato directo de Dios con esa persona. Y sin duda, Dios puede humillar a los que se enaltecen, a los que se ensalzan. Y Dios tiene propósitos, pero depende de las personas hasta que reconozcan. Si no lo hacen, pues sin duda van a continuar de mal en peor, ¿no? Muy bien. Entonces Dios quiere confesión, arrepentimiento y obediencia, ¿no? Y abandono del pecado, obviamente. Versículo 27. Dios da un consejo, ¿no? Que es para todos los gobernantes del mundo. Dice el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dios tiene cuidado de la humanidad. La gente constantemente nos dice, ¿y dónde está el Dios que ustedes adoran? ¿Dónde está la justicia y el poder de un Dios que ustedes adoran? ¿Por qué hay niños con hambre? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay corrupción? Mire, Dios tiene cuidado de esas cosas. Aunque la mayoría de esas cosas las hemos logrado nosotros con nuestros actos. Pero aún de eso tiene cuidado Dios. Aún de la naturaleza, que gime a una y está con dolores de parto, dice la Escritura. Pero Dios va a pedir cuentas a cada gobernador por lo que hizo en aquel reinado, en aquel periodo de gobierno. ¿Qué más? Bueno, ¿y cómo sucedió esto? Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, mire lo que decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y aquí cuando empezamos a ver la palabra yo, vemos el egoísmo, vemos el egocentrismo, vemos a personas que piensan que han logrado las cosas solos. Y entonces ahí fue cuando Dios actuó. Y dice, con la fuerza de mi poder, nuevamente está hablando a título personal. No está reconociendo a Dios para nada. Yo edifiqué, ¿cierto? ¿Qué más dice? Con la fuerza de mi poder. ¿Qué más dice?
con la gloria de mi majestad. Ja, mire, si podemos pensar en el corazón de una bestia, realmente este es el corazón de una bestia. Uno que ignora a un Dios, uno que ignora el poder de Dios, uno que cree que ha logrado cosas solas. Esto es el corazón de una bestia. Y ahí podemos ver también Eclesiastés 1:16, rápidamente, me recuerda a un personaje que un día expresó Salomón, ¿no? Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, ¿quién? Yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y ya sabemos el fracaso total de Salomón, lo que terminó siendo Salomón, y que tuvo que reconocer que todo esto era vanidad de vanidades. El yo, el hice, el logré, el pude. Creo que lo he nombrado muchas veces. En la actualidad hay una fuerte corriente en las iglesias supuestamente cristianas de el empoderamiento, del yo puedo, del yo declaro, del yo logro. No, 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 no. Es una doctrina totalmente satánica. Dios nos manda a ser pobres en espíritu, y eso es reconocer como Dios quería que un rey, que un hombre poderoso como Nabucodonosor llegara a decir que el Altísimo gobierna y da el poder a quien Él lo quiere dar. ¿Cómo vamos nosotros a creer ser más que un hombre como Nabucodonosor? No hemos logrado nada. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y el reconocer el poderío, la grandeza de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros es lo más recomendable todo el tiempo. Bueno, lo visible de ese árbol. Bueno, en el versículo 16, cuando dice que el corazón de hombre se ha convertido en bestia, ¿cierto? Y que iba a pasar un tiempo. Ese aparente éxito en el versículo 11 y 12, porque dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y esto es un éxito aparente, era vistoso, una fama, ¿no? Y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente todo el mundo dependía de esta nación. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Interesante, ¿no? Creer que los demás dependen de mí, creer que soy autosuficiente, creer que soy irreemplazable. Mire, ante tanta arrogancia, definitivamente Dios tiene que manifestarse, Dios tiene que actuar, ¿cierto? Y ya vimos cómo pensaba Salomón. Y aquí veo algo interesante en el versículo 31. Dice, aún estaba la palabra en la boca. ¿Cuál palabra? Cuando el rey se jactaba diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Cierto? ¿Qué más? Para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi nombre. Él estaba hablando, mire, interesante, dice que aún estaba la palabra en la boca de este rey. ¿Y qué pasó? Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Punto. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, ese reino ha sido quitado de ti. Pero interesante, él no terminó de decir la barbaridad que estaba diciendo. Y me viene a la mente cuando
Cuando Pedro dijo en la transfiguración, Señor, es bueno que estemos aquí, ¿cierto? ¿Qué quería Pedro? Hacer 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías, una para el Señor Jesucristo, pero Dios mismo no se pudo contener y se expresó desde el cielo. Pedro no pudo terminar de decir eso. Y Dios expresó del Señor Jesucristo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay momentos donde Dios no permite que se termine de decir semejante barbaridad. Y creo que esta es una de esas ocasiones. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando Dios mismo se dirigió y ahí estaba, versículo 32. 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ese Altísimo que él no quería reconocer, ese Altísimo que él no quería darle el crédito, se estaba dirigiendo directamente a él. Interesante. Pero le dice nuevamente, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Y nuevamente la expresión, ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. ¿Qué más? Y que lo da a quien Él quiere. Tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. 2 cosas. Hermanos, si nos grabamos esto, creo que ganamos algo hoy. Dios tiene el dominio, el Altísimo tiene el dominio sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Y lo da a quien Él quiere. Si nos vamos sabiendo esto, con eso tenemos en esta noche. Tiene el dominio y Él lo da a quien Él quiere. Y en el versículo 33 vemos que lo que Dios dice definitivamente se cumple. Vemos que Dios resiste a los soberbios, como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. O sea, Dios dijo y pasó. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Interesante. Se cumplió. La sentencia de Dios se cumple, la palabra de Dios se cumple. Siempre tenemos que pensar que lo que Dios dice se cumple. Bueno, pasaron 7 años, según el versículo 16, que dice, ya lo he leído varias veces, terminando dice, y pasen sobre él 7 tiempos, y ahí habla de años, ¿no? Terquedad o tiempo de preparación, muchas veces es una cosa o la otra. Dios permite un lapso, un tiempo señalado para una preparación. La adversidad, la humillación, el dolor, muchas veces Dios lo usa meramente como una preparación. Pero también puede ser la obstinación, la terquedad, la que permita que pase mucho tiempo en esa adversidad. Una vez le escuché a un hermano decir que las adversidades vienen y tenemos que aprender de ella o tendríamos que aprender de ella. Pero muchas veces las sufrimos de balde porque no aprendemos de la adversidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Seguir trabajando con nosotros. Pero cuando aprendemos, cuando entendemos que Dios está haciendo cosas positivas ahí, pues es algo realmente maravilloso. ¿Cuál es la solución entonces? Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo nombre, pues yo
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Ja! ¡Qué declaración! Ya había hecho unas parecidas antes, ¿no? Pero esas no cuentan, esas no cuentan. Puedo entender que aquí Nabucodonosor estaba hablando de corazón. Quiero leer otra vez ese pasaje. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Job llegó a decir, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Interesante pregunta. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Entonces, Nabucodonosor hablaba a título personal cuando decía, yo hice, yo me engrandecí, yo edifiqué, pero aquí está diciendo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, al Altísimo, y dice, mi razón me fue devuelta. Y aquí pueden ver un favor, un resultado, una doxología, palabras de adoración. Bueno, definitivamente, cuando te humillas, cuando te rindes ante el señorío de Cristo, cuando reconoces que el Señor gobierna, que Él es grande, que Él es poderoso, las bendiciones van a llegar. Van a llegar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y el Señor tiene una serie de promesas, de bendiciones. Pero la humillación, el postrarnos ante Él, sin duda es necesario. Y el versículo 36, veo la gracia y la bondad de Dios, porque dice, recuerdan la cepa, ¿no? Aquella cepa, como la soca, los que conocemos algo de la finca, cuando se corta un árbol, se soquea, se hace con el fin de que rebrote, que se rejuvenezca, de que tenga ramas nuevas y de que se le conserve la vida. Las raíces están vivas, las ramas pueden ser frondosas otra vez. Bueno, como en el versículo 15, y puedo pensar en una oportunidad para reverdecer. Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahí Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay éxito sin poner la mirada en Cristo. Y termina el versículo 37, una doxología, igual que el versículo 30. Y este es el objetivo de Dios. Esto es lo que quiere Dios, hermanos, y este es el verdadero éxito de una persona. El verdadero éxito no es como Nabucodonosor pensó lo que había construido, lo que había logrado. Este es el verdadero éxito. Un hombre exitoso es aquel que dice como Nabucodonosor, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Maravilloso. Palabras de exaltación, palabras con doxología, ¿no? Con adoración y reconocimiento. Ese es el verdadero éxito. Señor bendiga la palabra y podamos entender
que no hemos logrado nada por nuestra propia cuenta, que Dios ha logrado todo para nosotros y que Él merece todo en nuestra parte y que Él puede humillarnos también hasta que reconozcamos quién es Él realmente.